La historia de Capitana Marvel debería haber sido un cuento de empoderamiento y triunfo. La primera heroína cósmica del UCM. La carta gigante que Disney y Marvel guardaban para el momento en el que el universo cinematográfico de Marvel necesitaba un nuevo rostro. En teoría era sencillo venderla. Una luchadora veterana, alguien capaz de pelear con dioses, una figura que podría sostener el rumbo cósmico después de las grandes bajas luego de Infinity War y Endgame. En la práctica la narrativa se convirtió en un rompecabezas mal armado. Pero antes de seguir debemos saber quién es Capitana Marvel. Capitana Marvel es el alias que con el tiempo han llevado varios personajes dentro del universo de Marvel en los cómics, pero la versión más conocida y la que hoy domina la marca es Carol Danvers. Ella apareció por primera vez en 1968 como un oficial de las fuerzas aéreas que trabajaba junto al héroe Kree Marvel. Después de un accidente con tecnología alienígena, Carol absorbió energía cósmica y desarrolló habilidades sobrehumanas. Durante años, se la conoció como Miss Marvel, un personaje fuerte e impulsivo, con historias que mezclaban conflictos personales, identidad y el poder. No fue sino hasta 2012 que tomó oficialmente el nombre de Capitana Marvel, y ese cambio redefinió su rol en Marvel, ya que luego de eso pasó a ser un personaje más poderoso, un símbolo de liderazgo y un ícono dentro de los Vengadores. En los cómics, Carol es una piloto militar, testaruda, directa y muy humana dentro de su dureza, y siempre cargando con traumas, adicciones, pérdidas y responsabilidades que la alejan de la idea de perfección que algunos le atribuyen en el cine. Pero todo esto no es muy diferente dentro del UCM. La verdad, fueron muy fieles al material original. Capitana Marvel también es Carol Danvers, interpretada por Brie Larson. Su versión sigue la base de los cómics, piloto de las fuerzas aéreas, expuesta a energía cósmica que le dan poderes masivos. Sin embargo, el personaje es tan fiel al cómic que es inevitable hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo un personaje con tanto potencial terminó convirtiéndose en uno de los más polémicos del UCM? Empecemos por el principio. Marvel anuncia a Brie Larson como Capitana Marvel durante la San Diego Comic Con del 2016, específicamente el 23 de julio del 2016. El anuncio se hizo en medio de la Comic Con, un evento que era muy clave para Marvel en aquel entonces, y puso fin a meses de rumores de quién interpretaría a la icónica heroína. El primer vistazo oficial y presentación de Brie Larson como Capitana Marvel se dio más tarde, en septiembre del 2018, a través de la revista Entertainment Weekly y el programa Buenos Días América. Marvel no eligió a Capitana Marvel por casualidad. La situación era clara, necesitaban a alguien que pudiera reemplazar simbólicamente el vacío dejado por los héroes originales luego de Infinity War. Es por eso que Brie Larson fue la elegida. La actriz ganadora del Oscar fue la apuesta que hizo Marvel. Talento serio, respeto de la industria, credenciales. A ojos de la productora, era una jugada segura. Pero desde el lado del fandom, empezó a sonar como una imposición. No ayudó que el anuncio llegara en un momento que los fans estaban cansados de sentir que las decisiones creativas no siempre solían seguir el corazón de los cómics, sino un plan de marketing bien calculado. Antes de que la película siquiera apareciera en pantalla, hubo mucho ruido. Declaraciones públicas de Brie Larson malinterpretadas o exageradas por algunos sectores empezaron a resonar. Parte del problema fue que la actriz intentó hablar sobre representación y diversidad en salas de prensa y eventos, temas perfectamente legítimos, y algunos sectores lo percibieron como un gesto de exclusión hacia quien no compartían ese discurso. Lo que pudo haber sido una conversación adulta sobre inclusión se transformó en un meme y en una flecha para atacar a la protagonista. Y así, sin querer, el odio empezó a germinarse, antes de ver una sola escena de la actriz. Pero eso no fue todo. La campaña de marketing tampoco ayudó. Marvel colocó a Carol Danvers como el foco de la salvación definitiva, el as bajo la manga para derrotar a Thanos, un personaje que no había sido introducido en todo el tejido emocional del UCM de forma orgánica, fue presentado como una pieza clave de la salvación universal. Eso generó una sensación extraña. ¿Acaso nos estaban metiendo a la fuerza a alguien que vino a sustituir a los héroes que la audiencia tanto amaba? La reacción fue en muchos casos más emocional que racional. Se mezclaron frustraciones, lealtad a personajes previos y el rechazo a lo que se percibía como una imposición. Cuando la película finalmente se estrenó, las críticas no fueron tan malas como lo anticipaban los peores pronósticos. Capitana Marvel tenía momentos potentes, buena producción y una interpretación sólida de Brie Larson. Pero a la hora de conectar emocionalmente con la audiencia, hubo un problema clave: la distancia. Carol Danvers explicó mucho más de lo que se sintió. La película se centraba en justificar su poder, su origen en términos técnicos y de trama, pero no siempre le dio al público el tiempo íntimo de ver a la heroína crecer, correr riesgos reales, fallar y aprender.
En el cine de origen, a veces la clave no está en demostrar lo poderosa que eres, sino en demostrar por qué esa fuerza te importa. Y es ahí donde muchos sintieron que en Capitana Marvel algo faltaba. Otro factor importante fue el tan criticado supermanismo, la sensación de que la protagonista era invencible desde tan temprano. La lógica del personaje se basaba en poca vulnerabilidad, y esto chocó con algo elemental del héroe que muchos amaban, la fragilidad. Parte del encanto del UCM, o al menos en ese entonces, era ver a los héroes sufrir, perder y levantarse. Cuando un personaje parece llegar ya casi completo sin una evolución emocional clara, se pierde el arco con el público. La consecuencia fue que en salas y redes surgió la acusación de que Capitana Marvel no sabía fallar de forma creíble, y sin fallas creíbles, es difícil empatizar con los personajes. Pero bueno, dejando eso de lado, el timing también fue cruel. Tras Infinity War el público ya cargaba con el exceso de historias y expectativas absurdas. La película de Carol llegó en un momento en donde la audiencia estaba fatigada y cualquier decisión que sonara a imposición forzada era recibida con cansancio o rechazo. Además, la revuelta mediática previa amplificó la susceptibilidad de la gente. La gente iba con la guardia alta esperando razones para criticar. Cualquier detalle narrativo o de tono se amplificó, se viralizó y se convirtió en un argumento de ataque. Y una vez más, eso no fue todo. A continuación vino otro golpe, la conexión con la política del estudio. Marvel dejó claro que quería a Capitana Marvel como un símbolo generacional, la cara pública de la nueva etapa del UCM. Pero cuando una corporación intenta que algo sea un símbolo a la fuerza, el público nota la presión, y el fandom del UCM, que valoraba la autenticidad, percibió este empuje como una imposición artesanal más que una evolución orgánica del personaje. Se mezclaron entonces la frustración por la saturación del contenido, la sensación de manipulación de marca, y en el contexto de internet la mezcla fue explosiva. El siguiente punto fue un poco más delicado, la línea entre la crítica válida y la misoginia. Lamentablemente, parte del rechazo tuvo comportamientos misóginos, insultos personales, campañas coordinadas para hundir reseñas en plataformas y discursos que disfrazaban prejuicio como opinión objetiva. Quiero dejar algo claro, con esto no estoy invalidando las críticas hacia la película, muchas de ellas de hecho eran legítimas y muy bien fundamentadas, pero este debate se volvió multifrentes. Los ecos de la cultura de la cancelación también jugaron un papel importante, ya que el fandom se radicalizó en ciertos subgrupos, convirtiendo así a Brie Larson en un chivo expiatorio, símbolo para frustraciones más amplias de los ecosistemas de los fans. En fin, Capitana Marvel podrá no ser la película que todos esperaban, pero al menos tiene... Y es que sinceramente la música aporta demasiado, y si no es así, pregúntenle a James Gunn. Y sí, esto es una publicidad. Subí un video de Guardianes de la Galaxia que estaré dejando aquí arriba, así que si quieren verlo, aquí se los dejo, está muy cool, y sale la música de Creep, así que vayan a verlo. Siguiendo con el video, lo que seguía era aún peor. Cuando Carol reaparece en Avengers Endgame con un papel menor y difícil de integrar, es que recordamos que durante toda su película y la postcréditos de Infinity War trataron de justificarnos su gran poder y cómo sería el héroe definitivo. Pero esto finalmente no llegó a percibirse del todo, ya que muchos espectadores vieron su intervención dentro de la película como marcar una casilla, y no como un momento orgánico. Eso le quitó a ojos de la audiencia el aura de heroína que Marvel buscaba construir. Y luego llegó la secuela que debía consolidar a la heroína como parte de la nueva generación y de paso reconciliar las críticas. Pero, entre problemas de producción, cambios de guión y una campaña de marketing que no convenció mucho, la película no logró recuperar el terreno perdido. El resultado fue una tormenta perfecta, expectativas bajas, fatiga del público y una narrativa floja que no encontraba cómo hacer que Carol conectara con el público. Las consecuencias, claro, fueron el fracaso en taquilla, pero lo más duro fue la percepción consolidada de que el personaje había sido muy mal llevado. Pero ojo, hay que separar a la actriz del personaje. Brie Larson no es responsable de las decisiones de marketing, de los guiones ni de los cambios de estrategias del estudio. Ella interpretó lo que le dieron y lo hizo con profesionalismo. Esta distinción que hago es importante, porque muchas veces la furia que generamos está mal dirigida, ya que muchas veces atacar a la persona equivale a enmascarar un problema estructural del proceso de producción. Entonces, nuevamente les hago otra pregunta.
¿Es salvable Capitana Marvel? Es raro preguntarles porque yo mismo me voy a responder, pero igual déjenme su respuesta en los comentarios. Desde mi punto de vista, yo creo que sí es salvable el personaje, pero con condiciones. Para que el personaje se redima de alguna u otra manera, hace falta un poco de menos marketing, que pues ahora el auge de Capitana Marvel ha bajado un poco porque ya estamos más centrados en otro tipo de personajes y estamos como que en otra faceta, pero en aquel entonces hubiese sido un poco menos de marketing y más guiones que le permitan fallar, aprender y transformarse. Necesitaba historias donde su poder tenga consecuencias reales, donde su liderazgo se gane a través de sacrificios que duelan y donde el público pudiera interiorizar porque ella debe ser el faro cósmico del UCM. Pero recordemos que estábamos en una faceta muy complicada de Marvel. Marvel no podía darnos una película donde Capitana Marvel falle, porque era literal el héroe que venía en la siguiente película. Capitana Marvel llegó entre Infinity War y Endgame, y con los postcréditos de Infinity War nos estaban avisando que la única salvación que tenía Nick Fury era Capitana Marvel, un personaje que durante años no llamó a pesar de todas las amenazas que habían habido en la Tierra. Entonces, era un personaje muy importante y muy poderoso, y solo teníamos una película para básicamente plantar el personaje y poder mostrárnosla en la siguiente como parte del cast. Entonces, llegó un punto muy justo, con muy poco tiempo, muy poco desarrollo, y creo que ese fue el gran problema. Ya que si hubiera tenido 2 películas o un par de apariciones más donde se explore un poco su humanidad, sus miedos, su culpa, lo que perdió y lo que se juega en cada misión, hubiese tenido un arco emocional centrado y bien escrito. Y esto hubiese cambiado la percepción del personaje para siguientes películas. Y probablemente hubiésemos tenido un UCM muy diferente y ahorita estuviésemos hablando de el UCM dirigido por Capitana Marvel en este caso, ¿no? Protagonizado o encabezado por Brie Larson. Sin embargo, estamos esperando Avengers Doomsday para ver a los mismos personajes que durante años fueron nuestros íconos. Ver a Chris Evans de nuevo, ver a Robert Downey Jr., ver a Hugh Jackman, a Tobey Maguire. ¿Hasta cuándo vamos a vivir de la nostalgia, Marvel? En fin, creo que me estoy yendo un poco del tema. Podríamos aprovechar ahora lo de Avengers Doomsday para poder traer a Capitana Marvel de nuevo, pero esta vez no presentarla como la solución rápida a todos los problemas narrativos. En lugar de eso, colocarla como una periferia del conflicto, donde su poder sea la herramienta, mas no la respuesta definitiva. Creo que me estoy saliendo un poco del tema con lo de Avengers Doomsday, pero hoy el legado de Capitana Marvel está escrito no en escenas épicas, ni en cifras de taquillas. Está escrito en la conversación que provocó, en lo que nos obligó a discutir sobre cómo se construye un personaje, sobre cómo se presenta a una mujer en un blockbuster moderno, y lo más importante, cuánto de nuestras frustraciones proyectamos en la pantalla. Tal vez Carol Danvers nunca fue el problema, tal vez el problema fue creer que un símbolo podría reemplazar un arco emocional. Y tal vez, solo tal vez, esta historia nunca se trató sobre cómo una heroína fallaba, sino sobre cómo una audiencia esperaba algo distinto, y cómo un estudio nunca supo escuchar a tiempo. Porque al final, incluso en un universo lleno de dioses y alienígenas, la conexión emocional sigue siendo el verdadero superpoder.